Pues, a ver, imaginemos la siguiente escena. Suena el teléfono móvil y en la pantalla aparece el número exacto, dígito por dígito, de la entidad bancaria de toda la vida. Al contestar, una voz impecable, profesional, serena, saluda por el nombre de pila. Esta persona sabe en qué empresa trabaja quien contesta y, para dar más seguridad, lee sin dudar los últimos 4 dígitos de la tarjeta de crédito. Claro, hasta ahí todo parece normal. Exacto. Pero hay un pequeño problema. Y es que te dicen que hay un cargo sospechoso y necesitan verificar un código que acaba de llegar por SMS para bloquearlo. Ante un nivel de precisión así, la pregunta no es por qué alguien caería en la trampa, sino francamente, ¿quién no lo haría? Buf, es que es una pregunta escalofriante. Y lamentablemente es el pan nuestro de cada día. O sea, solemos creer que las estafas son súper obvias, pero cuando la amenaza tiene ese nivel de personalización, el cerebro humano está programado para confiar. Ya, de cajón. Claro, el gran problema es que confiar ciegamente en nuestros propios ojos y oídos se ha convertido en el mayor riesgo financiero y personal que existe hoy en día. Totalmente. Y bueno, por eso la misión de este análisis a fondo es destripar exactamente cómo hemos llegado a este punto. Y, lo más importante, cómo defendernos. Hoy vamos a desgranar un material que me parece oro puro, el libro Blindaje Digital de Wilfredo Gallego Penido. Un libro súper necesario, la verdad. Sí. Además, a Wilfredo, miles de personas ya lo conocen por su labor educativa en TikTok, bajo el perfil de ByteShield. Y hoy vamos a cruzar las estrategias de su libro, con datos técnicos recientes, para transformar ese miedo difuso a la tecnología en una arquitectura de defensa personal consciente. Eso es clave. Y la mejor noticia para quien nos oiga es que la ciberseguridad moderna no va de ser un genio informático. Va de un concepto fascinante que vamos a repetir muchísimo hoy, que es el de crear fricción. Fíjate que la fricción lo es absolutamente todo. Las redes actuales de ataque son procesos industriales, son masivos y están completamente automatizados. Como fábricas, vamos. Tal cual. Un sistema automatizado no tiene ego, o sea, no se enfada si no logra hackear una cuenta, simplemente busca el camino de menor resistencia. Si al intentar entrar en un perfil choca contra un muro que le exige, no sé, un segundo más de procesamiento o una verificación extra, esa fricción hace que el algoritmo pase a la siguiente víctima potencial en milisegundos. ¡Qué barbaridad! O sea que el objetivo no es tener una fortaleza inexpugnable, es dejar de ser el objetivo más fácil de la lista. Exactamente eso. Pues me encanta una analogía que plantea el libro para ilustrar esto. Dice que blindar nuestra vida digital, centrándonos solo en la tecnología, es como gastar 10.000 euros en una puerta acorazada con bisagras antipalanca y cerrojos de titanio, pero terminar dándole la llave en mano a un desconocido simplemente porque lleva un uniforme de mensajero falso y nos dice con mucha prisa que trae un paquete urgente. Es que define a la perfección el cambio de paradigma. Los atacantes modernos rara vez invierten tiempo en intentar romper sistemas tecnológicos robustos, porque romper la criptografía de un banco o el cifrado de una gran plataforma tecnológica es carísimo. Claro, requiere muchísimo tiempo y recursos. Eso es. Así que, a ver, ¿para qué forzar la cerradura si puedes convencer al dueño de la casa para que te abra desde dentro? Lo que rompen no es el sistema, es el comportamiento humano. Vale, pues entremos en el detalle de cómo lo hacen, porque la sofisticación de esta ingeniería social es asombrosa. Ya no hablamos del típico correo mal traducido de un príncipe lejano que regala su fortuna. No, que va. Esos correos que venían llenos de faltas de ortografía ya son historia. Sí, esos correos burdos cumplían su función hace una década. Pero la industria del cibercrimen ha evolucionado hacia lo que llamamos spear phishing automatizado. Hoy en día, los atacantes utilizan herramientas que raspean, o sea, extraen automáticamente información pública de redes sociales o plataformas profesionales. Y filtraciones de bases de datos antiguas, claro. Exacto. Y con todo eso, alimentan sistemas que redactan mensajes con una gramática impecable. Pueden mencionar el proyecto específico en el que está trabajando una persona, usar logotipos corporativos perfectos y firmar con el nombre del jefe de recursos humanos real. Una locura. Es una personalización a escala industrial. Pero hay algo peor que el correo perfecto, y es lo que el libro describe como phishing con proxy en tiempo real. Cuando leí cómo funciona esto, me pareció de una brillantez técnica aterradora, te lo digo en serio. Estela, sí. Porque no estamos hablando de una página web estática, que simplemente guarda tu contraseña en un archivo de texto para que el atacante la use mañana.
No. El mecanismo de este ataque es fascinante y demoledor a la vez. Funciona así. A ver, la víctima hace clic en un enlace y llega a una página que es un clon visualmente exacto de su banco. Ujú. En el momento exacto en que la persona teclea su usuario y contraseña en esa web falsa, el servidor del atacante actúa como un intermediario. Un proxy. O sea, actúan como un espejo en tiempo real, digamos. Justo. Y aquí viene la trampa mortal. La página real del banco detecta un inicio de sesión y envía un SMS legítimo al teléfono del cliente para verificar que es él. Madre mía. Al mismo tiempo, la página web falsa muestra una pantalla diciendo introduce el código que te acabamos de enviar. La persona recibe el SMS real de su banco, confía plenamente porque lo está viendo, introduce ese código en la web falsa y jaque mate. El atacante inyecta el código en la web real. Eso es. El usuario acaba de entregar la última barrera de seguridad creyendo que se estaba protegiendo. Es que ante eso, la culpa no puede recaer en el usuario, es imposible. Y esto me enlaza con el escenario de la llamada telefónica con el que abríamos este análisis, el famoso spoofing bancario. Si mi teléfono móvil en su identificador de llamadas me muestra que quien llama es mi banco, porque reconoce el número legítimo, a ver, ¿cómo podemos exigirle a un ciudadano medio que desconfíe? Es muy difícil. Me frustra pensar que el diseño de nuestras redes de comunicación permite esto. ¿No es un fallo sistémico brutal de la telefonía? Es un fallo garrafal del diseño original, sin duda. El sistema telefónico global que utilizamos hoy se diseñó hace décadas y se basa pura y exclusivamente en la confianza. Nunca se pensó para verificar criptográficamente la identidad de quien emite la llamada. Claro, no estaba preparado para esto. Exacto. Básicamente, la red le dice a tu teléfono móvil, oye, que te llama este número, y tu teléfono simplemente lo muestra en pantalla. Hoy existen servicios de Internet que cuestan céntimos y permiten a cualquiera enmascarar su origen e introducir el número que deseen que aparezca en el identificador de la víctima. Espera. ¿Me estás diciendo que cualquier persona con unos conocimientos básicos y un par de euros puede hacer que mi móvil crea que me llama la policía o el director de mi sucursal? Así de sencillo, te lo aseguro. Y la información que usan para ganarse la confianza en esa llamada suele provenir del robo de cuentas en redes sociales o foros de Internet, lo que se llama credential harvesting. Vale. Usan una cuenta secundaria hackeada como trampolín para recopilar datos de la víctima, arman un guión perfecto y llaman. Entonces, si el identificador de llamadas miente, el correo electrónico miente y la página web es un clon en tiempo real, ¿dónde nos agarramos? O sea, ¿qué defensa nos queda? Pues aquí es donde entra la regla de oro que la fuente marca a fuego. Y es la primera capa de fricción que debemos instalar en nuestra mente. Es innegociable. A ver, ninguna entidad legítima del mundo va a pedir jamás un código de verificación de un solo uso o una contraseña a través de una llamada de teléfono. Nunca. Claro. Ese código es la última barrera. La red puede mentir, la voz puede sonar profesional, pero la petición de ese código confirma el fraude de forma matemática. Vale. Hemos hablado de cómo logran engañar a la mente humana. Pero claro, esa mente interactúa con el mundo digital a través de un dispositivo que lleva todo el día pegado al cuerpo, el teléfono móvil. Totalmente. El libro lo posiciona como la zona cero de nuestra vulnerabilidad. Se ha convertido en nuestro nodo de identidad permanente, vamos. Es que pensemos en lo que es un móvil hoy. Es la cartera con las tarjetas, es el álbum de fotos familiar, es el autenticador del banco y es el correo del trabajo. Todo encendido, conectado a Internet y emitiendo señales las 24 horas del día. Sí, es nuestra vida entera ahí metida. Y, paradójicamente, le exigimos muchísima menos seguridad que a un ordenador de oficina. El problema empieza en la base, con lo que en ciberseguridad se llama el principio de mínimo privilegio. ¿Te refieres a cuando nos bajamos una aplicación que, no sé, sirve para encender la linterna del móvil y al instalarla nos pide permiso para acceder a la agenda de contactos y al micrófono, ¿verdad? Ese es el ejemplo clásico. Le estamos dando la llave de la puerta acorazada al mensajero. Y el peligro no es solo que la empresa que ha creado esa app de la linterna sea maliciosa. A menudo, el peligro viene de las bibliotecas de código de terceros. Vamos a explicar esto último para que se entienda bien, porque es interesante. Pues imaginemos que alguien contrata a un arquitecto para construir su casa. El arquitecto hace un buen diseño, pero para ahorrar tiempo le compra las cerraduras de las ventanas a un proveedor externo muy barato. Ese proveedor es un desastre y las cerraduras vienen defectuosas. Ya veo por dónde vas.
La aplicación que instalas es el arquitecto. Las bibliotecas de código son piezas prefabricadas que los desarrolladores incluyen para añadir funciones rápidas, como mostrar anuncios o conectarse a redes sociales. Si esa biblioteca externa tiene un agujero de seguridad, toda la aplicación y, por tanto, el acceso a tu teléfono queda comprometido. Sin que el creador de la app se haya dado cuenta siquiera. Exacto. Entendido. Es una vulnerabilidad en cadena. Pero a ver, quiero hacer de abogado del diablo un momento con otro gran clásico del terror digital. El wifi público de las cafeterías o los aeropuertos. Uy, el wifi. Va a molestar en sentarse en una terminal de aeropuerto a crear una red falsa llamada aeropuerto gratis, solo para espiar a un viajero común que está leyendo el Marca o las noticias. ¿No suena esto un poco a película de espías de los años 70? Sonaría a película si la imagen mental fuera la de un espía humano mirando la pantalla fijamente para ver qué teclea el viajero. Pero la realidad es infinitamente más aburrida y 1000 veces más eficiente, ¿eh? Ya. El atacante no está buscando a un ejecutivo con secretos de Estado. Simplemente deja un pequeño dispositivo de bajo coste encendido en una mochila bajo una silla. Ese dispositivo es el que crea la red falsa y ejecuta todo el trabajo de forma automatizada. Vale, y una vez que alguien se conecta a esa red pensando que es la oficial del aeropuerto, ¿qué mecanismo técnico usa el dispositivo para robar la información? Porque, a ver, hoy en día casi todo el tráfico web va cifrado, con el famoso candadito verde del navegador. Ahí entran en juego los ataques de degradación. El dispositivo automatizado intercepta la comunicación entre el móvil de la víctima y la página del banco, por ejemplo. En lugar de intentar romper el cifrado moderno, el dispositivo obliga al teléfono a retroceder y hablar en un protocolo antiguo, obsoleto y que no tiene cifrado. ¡Ah, qué listo! Engaña al móvil diciéndole, «Ay, no soporto tu idioma seguro, háblame en la versión de hace 10 años». Y el teléfono, para no cortar la conexión, va y lo hace. Y de repente todo lo que viaja por el aire es legible. Todo legible. Y no solo buscan contraseñas, ¿eh? Hay una técnica letal llamada robo de cookies de sesión. Para explicarlo de forma sencilla, cuando metes tu contraseña en una web, la página te da una especie de pulsera VIP, invisible. ¿Una cookie? Sí, para que no tengas que poner la contraseña cada vez que cambias de pestaña, ¿no? Eso es. Pues el atacante intercepta esa pulsera en el aire, con ella entra en su propio ordenador, se pone la pulsera VIP y la página web le deja entrar directamente a la cuenta sin pedirle jamás la contraseña original. ¡Qué barbaridad! O sea, roban el estado de estar ya dentro. Tal cual. Y supongo que esto empeora dramáticamente si somos de esas personas que ven el aviso de nueva actualización de software disponible en el móvil y le dan al botón de recordármelo mañana durante, no sé, 3 meses seguidos. Buf, es que posponer actualizaciones no es una cuestión de pereza tecnológica, es casi una negligencia de seguridad. Cuando una empresa como Apple o Google lanza un parche de seguridad, las notas del parche detallan qué fallo han corregido. Claro. Es el equivalente a publicar en un tablón mundial los planos de tu casa, marcando con un círculo rojo la ventana que está rota. Los atacantes cogen esos planos y lanzan algoritmos por Internet buscando móviles que aún no hayan actualizado. Lógico. A través de un código de ejecución remota, es decir, enviando una instrucción maliciosa desde lejos hacia ese agujero conocido, pueden tomar el control del dispositivo sin problema. Fíjate. Y, claro, esto plantea un escenario que me inquieta bastante. Porque si ya es fácil caer en la trampa del wifi automatizado o de un correo perfecto, ¿qué pasa cuando le inyectamos inteligencia artificial a esta maquinaria? Porque la automatización que eliminaba el cansancio humano ahora ha dado un salto evolutivo. Un salto gigante, sí. Los sistemas ya no solo repiten procesos rápidos, ahora analizan patrones y aprenden solos. La IA es el multiplicador de fuerza definitivo en ciberseguridad. Antes, un bot lanzaba 1000 intentos de acceso y si fallaban, paraba. Hoy vemos redes de bots que operan ininterrumpidamente 24 horas, 7 días a la semana y cruzan bases de datos globales en milisegundos. Una pasada. De hecho, en las fuentes técnicas más recientes, vemos como gigantes de la infraestructura web, como Cloudflare, dedican enormes recursos a un solo propósito: intentar descifrar, en la fracción de segundo que tardas en abrir una web, si los movimientos de tu ratón o los tiempos de carga corresponden a un humano biológico o a un bot malicioso entrenado con IA. Pero lo que realmente me vuela la cabeza de la IA es la clonación de voz y los deepfakes. El libro relata algo que parece ciencia ficción, pero
Es real. Solo necesitan unos pocos segundos de un audio público, de un vídeo que alguien haya subido a sus redes sociales, para modelar una huella vocal perfecta. Es que es aterrador. Se han documentado fraudes en entornos financieros donde unos empleados transfirieron fondos enormes tras una videollamada. Y el motivo es que estaban viendo en pantalla a directivos de su empresa, generados por IA en tiempo real, hablando con su tono exacto de voz. Hemos pasado de una época donde ver para creer era el pilar de la verdad, a un punto donde ver un vídeo o escuchar a un amigo ya no es prueba de nada. Es como si el detector de mentiras básico con el que venimos equipados los seres humanos se hubiera roto por completo. El detector sensorial se ha roto de forma irreparable, sí. Y la conclusión de esto es profunda. La validación en el siglo XXI no puede depender de nuestros sentidos en un entorno digital. ¿Ya es inútil? Si recibimos una solicitud de dinero con la voz exacta de un familiar pidiendo auxilio económico rápido, la reacción del cerebro será el pánico, pero la respuesta protocolaria tiene que ser introducir fricción inmediata. ¿Cómo introducimos fricción si estamos convencidos de que es nuestro hermano el que llora al otro lado de la línea? Cambiando de canal. Hay que colgar la llamada y realizar nosotros una marcación manual al número de teléfono habitual de ese familiar, un canal distinto e independiente. Y ojo, la IA no solo clona voces, realiza lo que se llaman ataques predictivos. Cuéntame más de eso. Pues si la IA tiene acceso al historial de correos de una persona, puede calcular a qué hora del día suele responder más lento, o cuando está en una zona horaria de viaje. Así, lanza el ataque o el correo fraudulento justo en el momento de mayor cansancio y estrés laboral, apuntando directamente a la vulnerabilidad psicológica máxima. Sabiendo todo esto, sabiendo que los atacantes usan IA predictiva, que operan de madrugada, sin descansar, buscando fisuras estadísticas, la defensa ya no puede depender de que nos acordemos de cosas o de que estemos siempre alerta. Eso es imposible. Tenemos que construir una arquitectura que a estos algoritmos no les compense intentar saltar. Exacto, de eso se trata. Y me parece fascinante que el libro señale que la frontera de esa defensa empieza en un aparato de plástico al que no le hacemos ni caso y que suele coger polvo en el salón. El router. El router es el foso del castillo. Si alguien toma el control del router, todo lo que hay dentro de tu casa queda expuesto, desde tu portátil del trabajo hasta la televisión. Lo primero, y parece básico pero es vital, es entrar en su configuración y borrar la típica credencial de fábrica de admin. De cajón. Segundo, asegurarse de que el protocolo de cifrado inalámbrico esté configurado en WPA3 o, como mínimo, WPA2. Y desde luego, si algún router antiguo sigue ofreciendo web, hay que apagarlo. Es una tecnología rota que se hackea en minutos. Y por último, desactivar el famoso botón WPS. Ese es el botón que te permite conectar la impresora sin meter la clave, ¿no? Mediante un PIN numérico. ¿Por qué es tan peligroso? Porque un PIN suele tener solo 8 dígitos. Para un ordenador moderno, probar todas las combinaciones posibles de 8 números en un ataque de fuerza bruta es un juego de niños. Facilita enormemente la entrada a la red. Y hay otro consejo estructural del libro que es clave, la segmentación de red para los dispositivos del Internet de las cosas. O sea, las bombillas inteligentes, los robots aspiradores, las cámaras de vigilancia para perros. Exactamente. Hay que crear una red Wi-Fi de invitados paralela en el router y conectar todo eso ahí. El motivo: estos dispositivos se fabrican de forma masiva y muy barata en otros países y rara vez reciben actualizaciones de seguridad. Son un coladero. Son puertas traseras de manual. Si un atacante entra en la casa a través de la bombilla de la cocina, al estar en una red separada, no podrá saltar lateralmente e infectar el ordenador donde tienes las cuentas del banco o los documentos de la oficina. Vale, entiendo perfectamente lo de segmentar los dispositivos. Pero quiero ir al corazón del acceso diario, las contraseñas. Porque, a ver, espera un momento, esto genera muchísima confusión. Normal. Llevamos años escuchando consejos sobre crear contraseñas seguras. Si alguien se esfuerza y crea una contraseña que es Madrid 2024, aparentemente lo tiene todo. Empieza por mayúscula, contiene minúsculas, tiene 4 números y termina con un símbolo. Sí, cumple los requisitos. Cumple estrictamente con lo que te obligan a poner en cualquier web. ¿Me explicas por qué una clave así es hoy en día un regalo para un hacker? Porque tenemos que entender cómo funcionan las máquinas de fuerza bruta hoy. Los algoritmos no prueban combinaciones aleatorias de letras como A, B, C, D. Se alimentan de patrones estadísticos humanos y de bases de datos inmensas de credenciales filtradas, lo que se llama credential stuffing. Vale. Un humano cree que al poner Madrid 2024 está siendo súper creativo.
Para el algoritmo estadístico, la fórmula nombre de ciudad importante en mayúscula, más año en curso, más exclamación final, o la clásica técnica de cambiar la B letra A por una arroba, son el primer patrón de búsqueda. Esa contraseña se revienta literalmente en el segundo 1. Madre mía, en el segundo 1. Entonces, si la complejidad clásica ya no sirve, ¿qué es lo que rompe los esquemas de estos sistemas de ataque? La longitud. La longitud multiplica exponencialmente la entropía, es decir, la imprevisibilidad matemática. Por eso la recomendación actual es abandonar las contraseñas cortas y complejas y pasarse a la técnica de la phrase pass o frase de paso. Hablamos de construir una frase larga, surrealista y sin sentido gramatical. Como por ejemplo, cactus violeta navega sobre cobre, exclamación. Perfecto. Una frase así, aunque solo use letras, confunde por completo a los diccionarios de patrones y requeriría siglos de procesamiento para ser adivinada por fuerza bruta. Claro. Ahora bien, como la mente humana no puede memorizar 100 frases absurdas distintas para cada red social o correo, el uso de un gestor de contraseñas pasa de ser una opción cómoda a ser una herramienta de supervivencia innegociable. Solo memorizas una frase maestra larguísima que abre una bóveda fuertemente cifrada y ahí el gestor crea y recuerda claves imposibles para todo lo demás. Frases de paso y gestor de contraseñas. Y supongo que el segundo cerrojo imprescindible es la autenticación de doble factor, el famoso 2FA. Pero el libro hace una distinción muy importante aquí. No todos los segundos factores son iguales. Recibir un código por SMS al móvil es peligroso, ¿verdad? Muy peligroso por un ataque conocido como SIM swapping o duplicado de tarjeta SIM. El atacante no intenta hackear tu teléfono, simplemente recaba información tuya. Llama a tu compañía telefónica, haciéndose pasar por ti, dice que ha perdido el móvil y pide que activen tu número en una tarjeta SIM nueva que él tiene en sus manos. ¡Qué fuerte! Usan técnicas de ingeniería social sobre el teleoperador y muchas veces lo consiguen. En ese momento tu móvil se queda sin cobertura y el atacante empieza a recibir todos tus SMS bancarios. Por eso recomiendan usar aplicaciones autenticadoras, las que generan códigos temporales cada 30 segundos en el propio móvil sin depender de la red telefónica, o incluso llaves físicas, como esos pequeños dispositivos USB que tienes que tocar con el dedo para confirmar el acceso. Fricción pura, que no puede interceptarse por el aire. Eso es, aplicaciones TOTP o llaves de seguridad físicas. Es la barrera definitiva. Pero claro, de nada sirve que construyamos esta bóveda impenetrable con el router segmentado o contraseñas de 20 caracteres y llaves de titanio USB. Si vivimos en un ecosistema familiar y resulta que alguien de la familia abre la puerta y deja pasar al agresor, Efectivamente. la superficie de ataque ha crecido y ahora incluye a nuestra familia. Es el principio del eslabón más débil. Si blindas tu ordenador, pero tu hijo menor o tu pareja tienen prácticas vulnerables en la misma red doméstica, el sistema colapsa. El libro detalla cómo la sobreexposición en redes es letal. Hablamos de fotos en las puertas de los colegios, con los uniformes visibles, o el uso constante de geolocalización. Claro, que permiten a los atacantes mapear rutinas físicas y digitales exactas. Totalmente. Estudian meticulosamente los perfiles públicos del menor, descubren sus aficiones, sus miedos y sus ídolos, y utilizan todo eso para integrarse en su vida, emocionalizando la comunicación. Es manipulación pura. Construyen una falsa empatía para ganar confianza, antes de aislar al menor o manipularle. Y por cierto, un perfil configurado como privado en TikTok o Instagram no es un escudo impenetrable. Para nada. No bloquea capturas de pantalla de la información que ya hay dentro, y no impide que el menor acepte una solicitud falsa perfectamente diseñada. Además de los menores, la propia dinámica familiar se utiliza contra los adultos. El caso más evidente es la epidemia de la estafa de «Mamá, cambié de número, este es mi nuevo móvil». Hablemos de por qué esto es tan eficaz, porque la explicación psicológica es clave. Un atacante envía un mensaje genérico simulando ser el hijo o hija, diciendo que ha tenido un accidente, que se le ha roto el móvil y que necesita una transferencia urgente para pagar algo crítico. Funciona también porque el ataque está diseñado para hackear el cerebro biológico, específicamente la amígdala, que es el centro que procesa el miedo y la respuesta de supervivencia. Ajá. Cuando una madre o un padre lee que su hijo está en una situación de peligro, la amígdala se enciende, generando un estado de pánico artificial y urgencia absoluta. En ese estado, el córtex prefrontal, que es la parte lógica del cerebro que debería decir «Oye, espera, vamos a analizar de qué número viene este mensaje», se apaga literalmente. La emoción secuestra a la lógica. ¡Qué bestialidad! Es hackeo biológico puro.
¿Y qué propone el libro para evitar caer en esta trampa del miedo? Establecer hoy mismo y en un entorno tranquilo un protocolo digital familiar. Esto incluye tener una palabra clave secreta que solo conozcan los miembros de la casa. Si alguien recibe un mensaje pidiendo dinero desde un número desconocido pero en nombre de un familiar, se pide esa palabra clave. Buena idea. Esa palabra actúa como fricción emocional. Obliga a romper la urgencia. Y la regla estricta: ninguna transferencia de dinero en emergencias se hace sin escuchar antes la voz del familiar llamando al número de teléfono original, el de siempre. Fricción en el proceso para que la lógica vuelva a encenderse. Ahora, esto me lleva a la última duda, sobre la familia. El libro advierte que aplicar un control parental basado en la vigilancia constante y absoluta genera el efecto contrario, o sea, genera ocultamiento. ¿Cómo se equilibra el proteger a los menores sin convertir la casa en un estado de vigilancia y paranoia constante? Es el gran dilema moderno, la verdad. Pero el criterio fundamental que subraya el autor es que el control parental debe ser, ante todo, educativo, no una herramienta de espionaje clandestino. Claro. Si un menor percibe que cada clic, cada mensaje y cada búsqueda está siendo vigilada, su respuesta natural será buscar dispositivos o redes en casas de amigos donde no exista ese control. Y de repente el riesgo pasa a ser totalmente invisible e inaccesible para los padres. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Exacto. La tecnología avanzará y las redes sociales cambiarán, pero el pensamiento crítico es lo único que perdura. La verdadera seguridad consiste en tener conversaciones incómodas pero transparentes sobre por qué existen estos controles y cómo la huella digital que dejen hoy les puede acompañar toda su vida. Bueno, vamos a ir sintetizando porque hemos repasado una cantidad de mecanismos de defensa brutal. Si nos quedamos con el núcleo estructural, primero, asumir que nuestros sistemas van a ser atacados y pensar en cómo añadir fricción. Segundo, olvidarnos de contraseñas como Madrid 2024! Y abrazar frases de paso sin sentido guardadas en un gestor, acompañadas de llaves de seguridad físicas. Tercero, aislar las bombillas inteligentes y aparatos domóticos en su propia red de invitados. Y cuarto, establecer protocolos familiares de verificación. Todo esto culmina en la que el libro define, en su cierre, como la regla de oro definitiva ante el engaño digital: la pausa consciente. Si un correo, una llamada, un mensaje genera presión para actuar rápido, miedo extremo o incluso una alegría desbordada por un premio que caduca ya, la instrucción es detenerse, respirar y verificar por otro canal. Me parece perfecto. Esa simple pausa de 10 segundos para activar la lógica es el mejor y más avanzado antivirus que existe en el mercado. Esa es la pausa que te da el tiempo suficiente para mirar bien al falso mensajero a través de la mirilla de tu puerta acorazada. Para terminar este análisis a fondo, nos gustaría dejar a quien nos escuche con una última reflexión, un escenario que proyecta todo esto un paso más allá. Sí, hemos hablado hoy de cómo las herramientas automatizadas y la inteligencia artificial utilizan las fotos, datos públicos y perfiles que publicamos ayer para manipularnos y atacarnos hoy. Ajá. El pensamiento que debe quedarnos rondando es el siguiente: si la inteligencia artificial, la clonación de voz y los algoritmos estadísticos continúan avanzando a este ritmo implacable, ¿cómo explotarán los sistemas predictivos del año 2030 el inmenso y detallado rastro digital completamente imborrable que millones de personas están documentando alegremente y sin filtro en este mismo instante? Esa huella digital que dejamos hoy ya no es simplemente un bonito álbum de recuerdos del pasado, es el combustible puro de la ingeniería social que se utilizará contra nosotros en el futuro. Madre mía. Una reflexión que da para pensar mucho la próxima vez que vayamos a publicar la foto de las vacaciones. Al final regresamos al principio fundamental. De nada sirve gastar fortunas en la mejor puerta acorazada y en cerrojos de última generación si no educamos nuestro propio comportamiento para cuestionar con calma y fricción a quién le vamos a entregar la llave.